bienvenidos al podcast Estado Civil Motero. Si has llegado hasta aquí, es porque te gustan las motos. Y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias. Así que, sin más dilación, arrancamos. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, Vampi? Buenas noches. Otra vez aquí, estoy contigo. ¿Qué tal, amigo Raúl? Hace poco te he visto por los internetes, he visto un par de veces, te he visto en un vídeo de la Rebel Monkey, que hace poco que estuvisteis por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el evento? Pues la Rebel Monkey, un evento pues para vivirlo con intensidad y a tope. Yo es la tercera Ironbat que hago y esta te puedo decir que la he disfrutado muchísimo. Yo no sé si es porque me pilló bien el cuerpo, porque la ruta fue espectacular, porque el grupo de amigos que se ha creado y que nos juntamos haciéndola, pues ya nos motivamos entre nosotros, pero la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Oye, recuerdo que tú cambiaste neumático poco tiempo antes, aunque salimos el fin de semana anterior. El fin de semana no, dos fines de semana antes. Y te vi con zapatos nuevos y digo que ya las has cambiado el neumático. Y dices, hombre, es que voy a la Rebel Monkey dentro de un par de semanas. Oye, ¿qué tal se han portado esos zapatos nuevos? Bueno, pues llevo ya bastantes cambios de neumáticos con ese mismo modelo y los conozco de sobra. Y justamente sí, los estrenaba en esa visita que hiciste tú aquí por los Madriles. Y de ahí, pues nada, con poquitos kilómetros se fueron a hacerse los 1.600 kilómetros de la Rebel Monkey y se portaron pues de maravilla. Estupendo. Entonces, ni frío, ni calor, lluvia. Creo que ha sido una Rebel Monkey espectacular, ¿no? Sí, es lo que yo te decía. El sitio era muy bonito, una bodega con mucho encanto. El entorno era una maravilla. Y luego, pues, la ruta que nos hizo Julio Álamo, pues la verdad es que fue espectacular. Realmente lo más duro de la prueba, de los 1.600 kilómetros, fueron el tramo de noche, que era todo autovía. Y ya si de por sí la autovía es aburridísima, de noche, que no hay paisaje, que no hay donde mirar, donde entretenerse, por así decir, pues la noche se hace muy larga. Pero en cuanto amanece, y es un espectáculo ver amanecer en moto, empiezan las curvas, empieza el rock and roll, como se suele decir, y a partir de ahí fue un puro disfrute esta Rebel Monkey. Y te voy a dar una noticia, Vampi, creo que lo sabes, pero ya tenemos fecha para una siguiente edición a la que ya estamos todos deseando, pues eso, inscribirnos y irnos para allá. Sí que sé las fechas porque evidentemente como tengo acceso directo al que lo organiza, pues sí que me puso al día de todo. Si mal no recuerdo, las fechas son en abril, ¿no? Sí, es igual que la primera edición que ha habido este año, que este año ha habido 2 Rebel Monkey, una en abril y otra ahora en octubre, y la del año 2025, lo digo con todas las letras y todos los números, en el año 2025, en abril tendremos Rebel Monkey. Será además bastante bonita porque será una especie de despedida deseando suerte a Julio Álamo en su viaje a Japón, a buscar ese toro de Osborne que está allí en Japón. Cierto, daremos cuenta en su momento de ese viaje y bueno, esperando a que llegue ya la fecha. Pero, querido amigo y compañero de podcasting, la pregunta del millón: ¿qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero? Pues ¿qué vamos a hacer, Vampi? Disfrutar de experiencias de los
de los grandes invitados que tenemos aquí. Además, hoy tenemos un insigne viajero en moto que ha llegado, pues ¿tú te acuerdas cuántos años nos dijo Emilio Escoto, que había estado viajando alrededor del mundo? Pues este invitado anda pues por ahí, casi 10 años dando la vuelta al mundo. Y es ni más ni menos que Walter Astrada. Buenas tardes, Walter. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Walter Estrada, buenas noches. La pregunta del millón. ¿Dónde te encuentras físicamente? En Madrid. Pero cerrado el viaje por ahora, en verdad. Por eso lo de los casi 10 años. Digo yo que con 10 años andando en moto, eres de los que tienen el culo pelado, nunca mejor dicho, sobre esto de andar en moto. Y nosotros que llevamos un rato hablando que si de frío, calor, de lluvia, etcétera, a ti que te ha tenido que caer de todo, creo que nos podrías mirar perfectamente por encima del hombro diciendo de qué estáis hablando, que todo eso lo he pasado yo y más. ¿Cómo empiezas tú en esto de la moto? ¿Cómo te atrae a ti la moto como para decir quiero ser motero? Buah, vas a flipar. Porque en verdad me saqué el carnet de moto a los 36 años. Pero con la idea de irme a viajar. El tema es que tardé un poco más en hacer el viaje porque, bueno, primero hice el examen en el teórico y en el práctico pues pinché un par de veces, pero el problema que tuve además es que yo soy fotógrafo, entonces estaba haciendo un par de proyectos y en el medio me salió una beca que me salió para hacer un proyecto, entonces como que aparqué lo del carnet y entonces volví con el carnet, me lo saqué, empecé a andar en moto con la idea de irme a viajar y cuando estaba por hacer una prueba al año más o menos de tener el carnet, de hacer una prueba de un viaje por Europa, jugando al fútbol me rompí ligamentos cruzados de la rodilla, entonces me tuve que operar. Entonces, mientras me recuperaba, o sea, hacía la rehabilitación de la operación, empecé a montar el viaje, básicamente, y me fui sin haber hecho la prueba esta que quería hacer en Europa, y pues ahora he terminado el viaje después de eso, básicamente. Cuando tú te sacas el carnet, supongo que, o sea, todo aquel que se saca el carnet de la moto, que quiere ser motero, ya tiene en vista, yo quiero tener estas motos, o dentro de tus posibilidades o no. ¿Qué moto te compraste? Pues antes de sacarme el carnet, me compré una Classic 500 de Enfield, porque era la moto que me gustaba. Había un proyecto que lo hice en India estaba lleno de esas motos y me gustaba la estética, pero además yo pensaba, bueno, a ver, aquí la gente en esta moto van 5 personas y mucha gente usaba estas motos para ir a los Himalayas, que es las carreteras más altas del mundo. Entonces dije, bueno, si aguanta para eso, aguanta para que haga el viaje que quiero hacer. Entonces me la compré antes, porque como yo me iba a sacar el carnet, ya casi seguro, la pagué, pero claro, no tenía carnet para sacarla del concesionario, y la compré, y cuando tuve el carnet, pues me dieron la moto que había comprado, básicamente. Y con esa moto es con la que viajé. Es mi primera moto y la única moto, básicamente. Walter, a mí me surge ahora, con esto que nos acabas de contar, algunas dudas. Porque tú estuviste por India, allí en India la Royal Enfield, como estás diciendo, son motos muy habituales, pero entiendo que la Classic que tú compraste no se verá tanto allí. La que más verás circulando, porque es más todoterreno, vamos a decir, es la Himalayan. ¿Tú cuando fuiste a comprar la moto, no? No, cuando yo la compré, que fue en el 2012, yo empecé el viaje en el 2015, la compré en el 2012, en septiembre. En esa época la Himalayan no existía todavía, no la habían fabricado. Ajá. La Himalayan es del 17, si no me equivoco, que es la que mucha gente usa ahora para viajar, pero en la 500 en esa época era muy común, y en India
era muy común. Había otra 350 también que la gente usaba, pero en esa época Enfield tenía muy pocos modelos. Ahora tiene un montón de modelos, pero en esa época tenía la 500, o sea, tenía el motor 500 que la ponían en varios modelos, pero no tenía muchos modelos. Y la diferencia entre la de la India y la que yo compré en Madrid es que la de India tenía carburador y la de aquí tenía inyección. Es la única diferencia. Y la que yo compré, el freno trasero es con zapata, y luego, por normativas y eso, aquí trajeron y tienen, ¿cómo es? Freno de disco adelante y atrás, pero la mía todavía sigue teniendo zapata atrás. ¿Y crees que, aun siendo una moto que se ha usado en varias ocasiones y que varios overlanders o motoviajeros, como se le quiera llamar, han usado para incluso dar la vuelta al mundo, crees que es una moto fiable? ¿O crees que no es la moto idónea? ¿Crees que sí sería una moto idónea? Es que yo no sé si hay una moto idónea, la verdad. Porque yo he visto gente viajar en cualquier cosa, de verdad. O sea, desde 50 centímetros cúbicos hasta una 1300. Y ya no solo viajeros que están viajando. O sea, en Mongolia utilizan unas motitos chinas 150. Yo iba con mi moto y me pasaban como tiros porque iban rapidísimo. Entonces me parece que no. Sí, la considero tan idónea como cualquier otra moto. La he metido en cualquier situación. Lo que hablábamos de los climas y las lluvias y eso. O sea, realmente la he metido en un montón de lugares muy complicados. Pesada también, eso sí. Es un poco más pesada. O sea, si fuese un poquito menos pesada sería genial, la verdad. Pero a mí me ha servido. Me ha llevado bastantes años. Ha tenido bastantes años viajando. Ha tenido un par de roturas. Las dos roturas que tuve fue lo mismo, que es el rodamiento de biela. Pero sacando eso, no. Y aparte, a ver, es una rotura más o menos factible en esa moto porque es monocilíndrica y tiene un cilindro muy grande, entonces el golpeteo es como muy fuerte. Entonces es como el punto débil, digamos. Pero luego hablando, ya la última vez que se me rompió, que fue hace poco, cuando estaba en Brasil, hablando con a quien le compré mi moto aquí, me decía, bueno, hay opciones ahora de que si estuvieras en España agarraríamos el cigüeñal, se lo enviamos a alguien que prepara motos de carreras y le ponen un rodamiento específico y aguanta muchísimo más. Entonces, en verdad, si eso lo hubiese sabido al principio del viaje, tal vez se lo hubiese hecho y tal vez no hubiese roto la moto casi nunca en el viaje, ¿sabes? Salvo con algunas otras averías, pero no. Y por otro lado, es verdad que, o sea, se me ha roto esas dos veces y luego he tenido alguna otra falla con la moto, por ejemplo con el burro de arranque y eso, pero existen mecánicos en todas las ciudades, o sea que aunque la uses para ir a comprar el pan o a trabajar, las motos se rompen. Y si la utilizo viajando y cargado como llevaba mi moto, pues es obvio que la esfuerzo mucho más, ¿no? Y también hice muchos diferentes tipos de carreteras, entonces mucha montaña, mucha arena, mucha tierra, mucho barro, entonces al final, quieras que no, es un traqueteo para un vehículo que no, generalmente, si vives en una ciudad no haces eso, digamos, con tu moto diariamente. Así que yo la considero idónea, porque me llevo casi 10 años viajando. Pero he visto, de verdad, chicos viajando en motitos de 125 y dices, en serio, tío, en eso. Pero la gente con el espíritu de viajar, pues se sube en lo que tiene o en lo que puede, ¿no? A mí, porque la moto me gustaba, pero. Y tampoco tenía mucha experiencia más en moto, entonces fue como la que me compré y con la que tiré para viajar.
Si me preguntas si usara otra moto, pues tal vez usaría otra moto. Pero no lo sé ahora porque usé esa en ese momento. Walter, aclarado por fechas, años, el por qué elegiste la Classic. Ya nos has dicho que es que entonces no existía la Himalayan, que podía haber sido la recomendación que te hubieran hecho, por tu falta de experiencia, porque tú me dices que te sacaste el carné con 36 años y entiendo que no habías tenido experiencia de moto. Entonces, ¿cuándo te empezaste tú a sentir motero o te dio ese vuelco el corazón de decir yo quiero viajar en moto? Bueno, en verdad, yo soy fotógrafo y cubría noticias, entonces estaba en Haití. En Haití usábamos las motos, había chicos que nos llevaban en sus motos para trabajar y entonces un día pensé que necesitaba vacaciones, básicamente, y entonces agarré a uno de los chicos que nos llevaba y le pedí que me enseñara a manejar la moto. Yo le tenía pavor a las motos porque lo consideraba algo peligroso, ¿sí? En una época también luego cambiaron las leyes, pero antes de que cambiaran lo de los carnets y eso, el A1, el A2 y todo eso, había muchos accidentes y entonces era como que tenía un poco más de miedo. Y fuimos a un descampado, me enseñó, me dijo, bueno, tienes que apretar aquí, bla, 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 y la saqué a la primera, la moto, entonces dije, esto es lo mío. Y entonces fue como, coño, en verdad tendría que haber empezado antes. Y lo loco fue que después de dar 4 o 5 vueltas en ese descampado, Polanco, que era el chico que me llevaba, me dice, pero vamos para el hotel, o sea, tú manejas y yo voy atrás, o sea, él iba atrás mío acompañante. Y fuimos así, nos metimos en las calles de Haití y volví básicamente manejando, o sea, una locura total, porque el tráfico en Haití, en Puerto Príncipe, es una locura. Pero bueno, tenía la seguridad de que él iba atrás, entonces, dije, bueno, sabe lo que está haciendo, ¿no? No lo sé. En el podcast del Vampi, historias contaré. La rubia es mi fiel compañera, juntos siempre andaré. Estado civil motero, en la ruta yo me quedo. Estado civil motero, siempre libre, vuelo y ruedo. Y ahí fue como, bueno, las vacaciones en verdad me las tengo que tomar en moto, pero claro, ahí tenía el problema de que no tenía ni moto, ni carne, ni nada. Entonces, como mis vacaciones me las retrasé un poco con la idea de hacerlo en una moto. Pero bueno, todo se me retrasó mucho más por todo lo que les conté, ¿no? La beca, la rodilla que me rompí, bla, bla, bla. Entonces, entre los 36 que empecé con la idea hasta los 40 que empecé el viaje, pues pasaron 4 años. Pero en el medio, obviamente, ya agarraba la moto. En esa época vivía en Barcelona, entonces me iba a dar unas vueltas, que hay muchas zonas muy cerca de Barcelona con curvas, que está buenísimo. Entonces iba como practicando, digamos. Y luego, una cosa que hice sí fue, de Barcelona subí hasta Normandía, en Francia, y de ahí bajé ahora la otra zona no me acuerdo, y volví otra vez a Barcelona. Fueron como 5.000 kilómetros más o menos en un viaje, pero ese había sido mi viaje más largo antes de montar las maletas y todo eso y irme a viajar. Montar las maletas, eso es algo que siempre tenemos los moteros ahí como, joder, ¿a dónde meto todo lo que tengo que llevar? ¿Cómo se te dio a ti eso, Walter? Bueno, no se me dio mal porque, claro, yo había vivido en varios países y o sea, misma hora que paré, o sea, llegué con 2 maletas. Una con mi computadora y las cámaras de fotos y otra con la ropa, y ya está. Y así estuve muchísimos años cuando trabajaba de fotógrafo. Entonces, realmente, siempre como que llevaba pocas cosas. Entonces, lo que hice fue hacer una lista de lo que consideraba que necesitaba: una tienda, un saco de dormir, un colchón inflable, una cocina, que luego cambié. En una época tuve de gasolina, porque dije, bueno, siempre voy a tener gasolina en la moto, entonces al final puedo cocinar con eso.
pero esa se me terminó rompiendo, así que al final terminé con una de gas. Y luego, como soy mecánico de aviones, hice un curso más o menos de mantenimiento de mi moto, y precisamente en India lo hice, y entonces los chicos que me ayudaron, que organizaban viajes en las Classics, me ayudaron a hacer como un listado de piezas o repuestos que tendría que llevar sí o sí, digamos, y lo típico, o sea, cable de acelerador, el de embrague seguro, manetas, por las dudas. Luego a mi moto igual le puse como protecciones en las manetas para que si me caía no se me rompiera. Entonces básicamente las manetas que tengo son las originales, porque aunque me caí siempre quedaban protegidas y nunca se partieron. Luego palanca de cambio por las dudas, digo, para si se te pierde o se te rompe o tienes una caída y se te dobla, no te quedas tirado porque no tienes eso. Me habían enseñado hasta hacer cambio de anillas de pistón, digamos, o sea, hasta eso lo podía hacer yo. ¿Y qué más? Bueno, nada, lo típico, bujías, boludeces de esas, pero todo lo que te permite hacer como el mantenimiento. Y eso ocupaba un espacio y un peso también. Entonces lo que hice fue empezar a pesar todas las cosas y más o menos las dividí entre las dos maletas como para llevar eso. Las ollas para cocinar. ¿Qué más llevo? Bueno, cables llevaba varios. No llevé nunca neumático extra. Los iba comprando a medida que iba necesitando. Luego, al principio había puesto las herramientas atrás también, pero luego en Indonesia le pedí a unos chicos que hacían cosas con chapa, yo le puse una defensa, le llamo mataperro, adelante, y entonces le hice hacer como 2 tubos para poner las herramientas y también poner un poco de peso adelante de la moto. En una época llevaba una cadena para atarla y después la tiré a la mierda porque pesaba un montón y no tenía sentido. Si me robaban la moto, ya me robaban la moto y ya está. Había llevado creo que son iguales errores de principiante, pero había llevado una lona para taparla, pero nada, a la semana o al mes la tiré porque era como, la usaba, pero al final no la usaba, ¿no? Y luego, ¿qué más? Bueno, en mi caso, que soy fotógrafo, llevaba la compu, 2 cámaras de fotos y los discos duros. Y ya, poco más, creo. O sea, estoy haciendo Bueno, y luego sí, obviamente un bolso de ropa, pero ahí se complicaba, con ropa de verano y de invierno. Entonces ahí sí que es un poco más, porque tienes que llevar para todo, ¿no? En mi caso me iba, entonces... llevé ropa de verano, ropa de invierno, que no llevaba mucho, pero tenía que llevarlo. Guantes de verano y de invierno. Y ya, poco más. Tengo una curiosidad, como fotógrafo que eres, ¿qué cámaras fueron las elegidas? Porque evidentemente hemos dicho de que lo que te puede llevar en una moto no es lo que te puede llevar en un viaje, no sé, de placer o en un coche. Tiene que ser algo más compacto. Y has dicho que llevabas 2 cámaras. ¿Cuáles fueron las herramientas elegidas? Bueno, fui cambiando a lo largo del viaje. Yo tampoco llevo mucho equipo, igual aunque vaya de fotógrafo. Entonces yo uso Nikon, así que me llevé 2 Nikon con un lente 35 1.50, son chiquitos. Y eso lo llevaba en un bolso adelante, atado en el tanque de gasolina. Pero eso no ocupa mucho, en verdad. O sea, ocupa, no sé, 20 centímetros, entran las 2 cámaras y los 2 lentes. Nada, un bolso común de tanque me sobraba para llevar el equipo. Tal vez no era el lugar más idóneo para llevarlo el equipo por la vibración, pero también es verdad que lo llevaba como acolchado y me di cuenta que la vibración en verdad era más en la parte trasera que justo arriba del tanque. Entonces, por la distancia, ¿no? Por la distancia que había. Entonces, al final, lo que más sufría era lo que iba yo puse 2 maletas a los costados y un top case. Y entonces en el top case llevaba la compu
Y entonces veía que atrás había mucha más vibración para las cámaras, entonces al final la llevé adelante. Yo recuerdo al principio cuando los móviles no tenían la calidad que tienen ahora, que yo sí llevaba mi bolsa sobre depósito, que todavía la llevo, bueno, todavía la tengo guardada, pero apenas la uso. Y ahí es donde llevaba mi Canon. Yo uso una 550, también con un objetivo pequeño, pero porque evidentemente siempre estaba más accesible, entonces nada más que tenías que quitarte los guantes sin bajarte de la moto, hacías la instantánea y continuabas. Y incluso he llegado a llevar mi trípode, que bueno, pues ya esto es una parafernalia en la cual dices tú, bueno, si quiero hacerme una fotografía y no tengo a nadie que me la haga, que mejor un trípode, que luego fui desechándolo por un trípode más compacto, ¿no? Y a lo mejor lo buscaba alguna piedra o algo para ponerlo un poco más alto. Al final son buscarte la vida con lo que tengas para hacer esa fotografía que, bueno, constata o tiene ese recuerdo del momento que te hiciste en la foto. Porque con el móvil llegas, te haces un selfie, te haces la fotografía y tiras para adelante. Pero cuando tú tienes que pararte a hacerte esa fotografía, pues no sé, tiene para mí más romanticismo y tiene una pequeña historia o un pequeño recuerdo que tienen. Otra pregunta que te iba a hacer al respecto, ¿las cámaras las ibas recargando conforme ibas caminando con la propia moto o donde ibas viajando encontrabas un enchufe o preguntabas dónde podías cargarla? A ver, yo llevaba un trípode también. Sobre todo porque cuando empecé el viaje los móviles eran buenos pero no tanto, o sea, yo di un salto en el viaje, desde que empecé el viaje, que tenía un iPhone 4 creo, ahora tengo uno viejo que es el iPhone 11 y ya estamos por el 16 o no sé qué, ¿no? Entonces como que hubo también un salto tecnológico en muchas cosas, hasta en los trípodes. Yo empecé a llevar un trípode que luego lo cambié por otro que era mucho más compacto y era mucho más alto. Entonces, por una época, los últimos 4 años del viaje, iba haciendo algunos videos. Yo tenía un canal en Patreon, bueno, lo sigo teniendo porque grabé un taller de fotografía ahí, pero iba haciendo algunos videos y entonces necesitaba grabarme, entonces tenía ese trípode para esas cosas. Lo de la cámara adelante, como dices, también era por una cuestión de facilidad. Lo mismo que dijiste tú. Es como levantaba y porque si no tenía que abrir atrás, sacarle el candado o lo que sea. Y luego, lo de la carga de baterías, las baterías de esas cámaras duran bastante, en verdad. Entonces, realmente tenía que hacer muchas fotos como para que se gastara, y además igual llevaba, como soy fotógrafo, llevaba varias baterías. Entonces tenía como 2 baterías para cada cámara. Entonces realmente tenía que hacer muchísimas fotos o no tener electricidad por, no sé, un mes como para no poder tener las baterías cargadas. Entonces cada vez que podía las recargaba y ya está. Claro, los saltos generacionales sí se nota. Y la calidad de la fotografía, en la velocidad en la que se hace la fotografía y luego los retoques o que tú puedas hacerlo directamente. Te facilitan el tiempo, te facilitan herramientas, es mucho más cómodo y sencillo tener un teléfono móvil. También hay que entender que el teléfono móvil es un GPS, es un ordenador, es una aplicación que te despierta, es una aplicación que te dice si va a hacer buen tiempo o mal tiempo. Es indispensable. Entonces al final desechas la cámara, como me pasa a mí, que la tengo ahí apartada, pero de vez en cuando me obligo a llevarla. Y cuando la llevo, pues la disfruto mucho porque digo, coño, las fotografías que yo hago con esta cámara no las hago con el móvil. Que sí, que tienes el momento, tienes que parar a hacer esa fotografía, pero creo que todo y cada una de esas fotografías valen el tiempo invertido en esa fotografía. Soy romántico en el cual pues le doy valor a toda y cada una de las fotografías que hago, incluidas las del teléfono móvil. Pero bueno, el teléfono móvil, pues también te digo que es una herramienta muy potente y muy valiosa, que más vale que no se estropee, que no se rompa, y siempre lo guardo en un sitio muy a buen recaudo para que no le suceda nada. Que luego sí que hacemos fotografías, pero bueno, prefiero usarlo para otros menesteres. Walter,
Cuando cambies de la Royal Enfield, ¿qué moto es la elegida? No cambié. ¡Oh! Es la misma moto. ¿Cómo? O sea, ¿ha tenido la misma moto siempre? Pues me ha sorprendido, porque lo normal es que alguien dé el típico salto a una BMW R1200 GS, Adventure o algo parecido. Me ha sorprendido, me ha roto totalmente los esquemas. Por eso te dije que ibas a flipar. Lo estoy flipando, desde luego lo estoy flipando. Lo de siempre, te pasamos el guión, Bumpy, y ni te lo miras, lo pierdes y claro, luego le haces preguntas que no vienen al caso. Walter ha tenido una moto solo, que es esta, que se sacó el carnet, se compró la Classic y la sigue teniendo. Pero nos ha dicho que está en Madrid, que está ubicado en Madrid. Yo también soy de Madrid, y vivo aquí en Madrid, Walter, así que podemos hacer un día un café si te apetece, o lo que te apetezca. ¿Dónde tienes esa Royal Enfield Classic ahora mismo? Pues la dejé en Uruguay porque en general es complicado viajar con un vehículo. Si entras en algunos países tienes que salir con el vehículo cuando sales, si no es complicado legalmente. Hay países que puedes hacer trámites en aduanas y puedes como suspender la importación, te puedes salir, regresas y retomas, digamos, ese permiso. Pero el país más fácil para eso es Uruguay, porque cuando entras te dan 12 meses para el vehículo. Entonces tú puedes dejar el vehículo en cualquier lado, digamos. Yo lo he dejado con un amigo, con Jero, en una ciudad que se llama Salto, en Uruguay, y él tiene una especie de garaje, digamos, donde muchos viajeros, aprovechando esto de los 12 meses, le dejan el vehículo y él con un amigo lo que hacen es que le dan marcha cada tanto, la mueven un poco para que la moto esté activa, digamos. Es más, hay muchos que lo que hacen es que la dejan, vienen, trabajan todo su año, en su mes de vacaciones vuelven a Uruguay, agarran la moto, viajan y la vuelven y la dejan otra vez. En mi caso la dejé ahí porque me permitía no pensar durante un año en qué hacer con la moto, por la parte legal, básicamente. Que tal vez vuelvo en 6 meses y la tomo, o tal vez vuelvo en 8 meses para traerla para aquí, para España, o lo que sea, todavía no lo sé, pero me permite no tener que pensar ahora que se ha agarrado al menos la parte latinoamericana del viaje, entonces no me permite no tener que estar pensando en la parte logística de papeles, pero lo más seguro es que si logro juntar el dinero es que me la traiga para España. A mí me interesa una cosa, pues de estos sentimientos que tenemos los que de verdad amamos el mundo de la moto. ¿Tú te iniciaste en el mundo de la moto con una vuelta al mundo, por lo que nos estás contando? Sí. Ahora tienes la moto en Uruguay, que entiendo que es donde más o menos decidiste hasta aquí llega el viaje, o por lo menos hasta este momento acaba aquí el viaje. Volviste a España, la moto se queda en Uruguay. ¿Y ahora te sientes motero? ¿Echas de menos la moto? De decir, quiero dar... Después de estar casi 10 años, tienes que echarlo de menos. ¿O qué sientes? Hombre, me gustaría poder tener... Por eso estoy viendo si me la puedo traer para poder hacer salidas, aunque sea el fin de o en la semana en España. Llevo casi 2 meses ahora aquí. Y claro, no me he subido a ni la moto. Entonces sí, o sea, el mono ese de que estás tomando algo y pasa una moto y te das vuelta para ver qué moto es. O por ejemplo, en Madrid hay varias Classics. Y entonces, claro, el ruido yo lo reconozco. Y entonces estoy ahí y escucho y digo, coño, esa es una Classic. Aunque ahora hay una 350 que también la gente ha comprado mucho, que no es el mismo ruido. A ver,
me siento motero, pues sí, pero sin moto ahora, digamos, un motero raro. Pero bueno, eso veremos cómo lo puedo solucionar en algún momento. Lo que digo, si la puedo traer, o había hablado tal vez el tema es que todavía no me he puesto con eso, pero tal vez la posibilidad de alguien que quiera viajar en Latinoamérica, pero desde España sería mucho más fácil. Hacemos los cambios de papeles, luego se hace con un notario, se hace un papel, y con eso te permitirían salir de Uruguay con la moto, y una vez que sales ya tienes la moto a tu nombre, digamos, pues tendrás los papeles de aquí. Así que estoy barajando esa opción, pero claro, por otro lado está el sentimiento de, coño, esta es la moto con la que di la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, en verdad, me costaría, creo, eso, ¿no? No tanto por el hierro en sí, sino porque, coño, al final es una moto que tiene su historia detrás, ¿no? Entonces, pero claro, también tengo que... No me he puesto con eso, la verdad. Llevo los 2 meses que he estado aquí y no he estado con eso, entonces tengo que ver si realmente la puedo utilizar normalmente. ¿Tú cuando iniciaste el viaje, Walter, cuál era tu idea? ¿Recorrer el mundo? ¿Montar en moto? ¿Hacer fotografía? ¿O la fotografía era simplemente la forma de pagar los gastos de ese viaje? Es que me gustaría conocer eso. Vale, no, hay varias cosas. En verdad, al principio dije, bueno, hago 6 meses, que era lo que había calculado en la ruta que hice desde Barcelona hasta Vladivostok, que tardé unos 6 meses más o menos, y es lo que podía hacer cruzando por Siberia, pues en una época que todavía se puede cruzar, porque luego eso se vuelve bastante complicado por la nieve y el frío sobre todo, pero más que nada la nieve, que toda esa zona hay menos 30 o no sé cuánto, entonces es complicado. Pero ese era el plan, como dije, bueno, me voy a viajar, vamos a ver qué tal, porque también nunca había viajado tanto, salvo esos 15 días que había hecho por el norte de Francia, que tampoco era así o sea, comparativamente con lo que hice después, es un viaje cortito. Y entonces, cuando llegué ahí, bajé a Corea del Sur y luego de ahí dije, bueno, vamos, no había gastado, pero no tanto, tenía un poco de ahorros todavía. Entonces dije, bueno, vamos a intentar seguir, porque me sentía bien y eso. Y de ahí envié la moto a India. Y en India, con estos amigos con los que he hecho el curso de mantenimiento, la pusimos así bien a la moto, le cambiamos algunas cosas. Y empecé a hacer algo que hacía antes del viaje, y yo daba clases, talleres de fotografía. Y entonces empecé a dar clases de foto también, y con eso empecé a ganar algo de dinero. Entonces fue como, wow, puedo ganar dinero mientras me estoy moviendo también, como ganaba dinero antes del viaje. Entonces puedo seguir viajando. Y luego la foto, pues al principio ni siquiera lo tenía pensado como un viaje fotográfico. Soy fotógrafo, obviamente, llevaba las cámaras, pero no tenía pensado como voy a hacer un proyecto sobre esto. Había empezado a hacer fotos, había armado una web también. Ahí, bueno, que sigue estando la web, que justo ayer tuve que pagar el dominio, pero ahí iba subiendo fotos del viaje y las había puesto a la venta también, entonces a veces vendía algunas fotos. Había puesto una opción en la página que la gente podía colaborar, entonces algunas personas habían colaborado, sobre todo los primeros 6 meses del viaje. Entonces como que vi que realmente la parte económica, aunque no fuese fácil ni holgada, pero la podía ir solventando. Entonces seguí viajando. Y entonces luego pasé de India. En esa época se podía cruzar Birmania por carretera, aunque lo hicieras en un tour con un guía y eso, pero se podía. Antes de eso la gente lo que hacía es que subía a Nepal y enviaba la moto a Tailandia, por ejemplo. Crucé, y en Tailandia también hice un taller de fotos, luego en Indonesia también, entonces al final dije, o en Malasia también, entonces fue como, wow. Y luego de ahí crucé Australia,
y después seguí pudiendo dar clases, entonces seguía financiando mi viaje, y luego crucé a Latinoamérica, y en Latinoamérica fue un poco más simple en el sentido de que mucha gente en Latinoamérica me conocía del trabajo que hacía antes, entonces yo llamaba o hablaba con algún amigo fotógrafo y le decía, vamos a hacer un taller de fotos. Entonces organizábamos un taller, entonces yo iba generando como ingresos. Entonces, un poco entre los talleres, un poco entre las fotos que iba vendiendo y a veces alguno que colaboraba en el blog que tenía, pues dije, pues nada, puedo seguir viajando. Entonces pasé de los 6 meses a los 2 años, y de los 2 años pasé a los 9 y medio, básicamente. Y luego, la pandemia lo que me abrió es la posibilidad de hacer cosas online, porque la gente empezó a hacer talleres online. Entonces, eso también me permitió ir mezclando cosas en el medio, y nada, me logré financiar el viaje, digamos. O sea, no me hice rico, ni mucho menos, al contrario, pero sí pude financiar mi viaje durante este tiempo. Y pegaste el salto a Australia. Sí. Esto es muy interesante, porque yo he escuchado muchos viajes, vueltas al mundo, que la gente no pega el salto a Australia. ¿Tú fuiste valiente no? O no lo sé? Pues será por las dificultades. Entiendo que son muy rigurosos con la entrada de los vehículos, creo. Cuéntanos un poco, porque esto sí que puede ser bastante interesante, porque ya te digo, creo que hay mucha gente que da la vuelta al mundo, pero lo de Australia lo salta. Tienen una regla en la cual si te encuentran un pedacito de barro, aunque sea del tamaño de una uña pequeña, no te echan del país. Lo que hacen es que tienes que pagar un extra de desinfección, y entonces meten tu moto en una cámara, la desinfectan, y luego vas a entrar igual. La diferencia es que te va a costar pues tal vez $500 más de lo que te costaría entrar normalmente. Hay 2 formas de entrar a Australia. Una es, mucha gente lo que hace es que sigue recorriendo Indonesia, y luego cruzan a East Timor, en castellano no me acuerdo cómo se llama, y de ahí cruzan en un barco, meten la moto en un barco que tarda 2 meses y llega a Darwin, que es en el norte. Eso tiene un par de problemas para mí, desde mi punto de vista, porque son 2 meses que no tenés la moto, porque no puedes ir en el barco. Entonces era como, si hago eso, en verdad son 2 meses que por ahí no tengo. Luego tienes que tener carnet de pasaje, ¿sí? Pero tenía que tener carnet también para India, para Malasia y para Indonesia. Entonces, en verdad, el carnet de pasaje ya lo tenía. Luego está la parte económica de ese salto, porque Australia es caro, en verdad. Entonces, a mucha gente lo tira para atrás eso de que Australia es muy caro, pero ahora voy a explicar qué se puede hacer con un poco de dinero. Y luego hay la otra opción que me enteré en el medio, es, cuando ya estaba viajando, uno de los chicos que cruzó conmigo Birmania, un inglés, había enviado la moto de Kuching a Perth. Kuching es un lugar en Malasia, y la había enviado por avión a Perth, que es el otro lado o sea, tienes Australia, de un lado está Sydney, y del otro lado, del este, está Perth. Y entonces vi que estaba en Australia, entonces le escribí, oye, ¿tú cómo hiciste? No, fui a tal lugar y le envié. ¿Cuánto te costó? Pues más o menos te sale entre 800 y 1100, costaba en esa época el envío. Pero lo que tienes que hacer es lavar bien la moto y luego ya está. Y entonces contacté a un grupo de moteros en Malasia, me prestaron un lugar, entonces yo desarmé completamente la moto, la limpié como a nueva, la volví a armar de nuevo, obviamente el motor no, pero yo desarmé todo, los guardabarros, las ruedas, todo completo. Tardé una semana más o menos en eso. Luego la parte que estaba como gastada del negro la pinté con un spray para que quedara como nuevo. Y nada, la llevé a un lugar, a un envío, uno que enviaba motos, la pusieron en una caja
y la enviaron. Era un precio bastante cerrado porque era como, casi que es como lo que hay entre Panamá y Colombia. Es como un precio cerrado, no importa el peso del vehículo. Y entonces me enviaron la moto a Australia, yo volé a Australia. Tuve la suerte que los moteros estos que me dieron el lugar, uno de ellos tenía un restaurante, entonces me invitaba a comer, y un día voy a comer y había una chica de Australia, una señora. Me dice, ¿dónde vas? Voy a Perth. Ah, yo tengo una amiga que vive ahí, espera que voy a llamar. Entonces la llama por teléfono y le dice, oye, tengo un amigo que va para Australia. Y le dijo, pues nada, que venga a mi casa. Entonces me dio la dirección, yo volé, la moto iba por un lado, yo iba por otro, llegué a Australia, voy a la casa de la señora esta, bueno, una chica de unos 50 años más o menos, y me dice, hola, ¿qué tal? Aquí tienes las llaves, me tengo que ir, te quedas contar mi casa, así como te estoy contando. Y entonces y le digo, pero eso, no, es que yo viajaba un montón y la gente me alojaba, entonces pues lo mismo, si vienes aquí. Y entonces, claro, llegué a Perth y no tenía que gastar alojamiento. Entonces, yo llegué un viernes, por ejemplo, y la moto llegaba el lunes. Entonces fui el lunes al aeropuerto con mi carnet de pasaje y todos los papeles, y tienes que hacer un turno con es que es como si fuese frontera de... En Argentina se llama Senasa, pero aquí no, es los que controlan que no entres con vegetales o carne o esas cosas a los países. Aquí no sé qué nombre tiene en España. Fitosanitario. Sí, algo así, ¿vale? Y entonces tienes que hacer una cita con ellos. Entonces vienen, miran la moto y te dicen si puedes pasar o no. Si te dicen que no, lo que hacen es que la toman, la llevan a un lugar, la limpian, tú pagas esa limpieza, que son $500, y luego haces el trámite. Y entonces yo fui un día y me dijeron, no, la cita es mañana a las 11. Entonces volví al día siguiente y el tipo que viene agarra su linterna, mira la moto así, pero por arriba, ¿eh? Me dice, ya está. Y le digo, pero revisa, cabrón, que desarmé la moto durante una semana, ¿sabes? Revisa a ver si la limpié bien en serio. Me dijo, no, está súper limpio, porque de verdad que yo, como la había limpiado súper bien, en verdad estaba súper limpio. Entonces me dijo, no, ya está, es que está limpia, no le veo nada. Entonces, a partir de ahí vas a aduanas, vas con los papeles de tu moto y vas con el carnet de pasaje. Entonces te hacen una entrada temporal y te dan y te sellan el carnet de pasaje, la entrada. Y ya. En verdad con eso puedes manejar. Hay algunos que han viajado que no han hecho el seguro. Y yo dije, no, Australia, si llego a tener un problema, choco con alguien, no sé qué, me voy a dejar un riñón con el accidente o lo que sea. Entonces busqué cómo se hacía el seguro. Entonces lo que había que hacer primero es, vas como a una ITV de aquí, y entonces te miran que las luces se enciendan, que la bocina funcione, nada más que eso, que no tenga pérdidas de aceite, y te dan un papelito, y con eso vas al seguro y pagas, yo creo que pagué $150, una cosa así, por un seguro por 3 meses, y ya, y con eso empecé a viajar. Y luego, lo de caro, a ver, no es un país barato, pero existe, yo creo que lo inventaron ahí, porque el dibujito es un canguro. Pero yo la primera vez que me bajé esa aplicación es una que se llama eOverlander, y entonces te dice dónde puedes acampar. Y en Australia hay muchos lugares de free camping, porque ellos están acostumbrados mucho a viajar en furgoneta sí, con una casa rodante que le llamamos nosotros, bueno, una roulotte o lo que sea. Y entonces ahí te dice si podés acampar o si es solamente para self-contained, que le llaman, que es que tenga todo, baño y esas cosas. Pero hay muchos lugares que puedes acampar gratis. Entonces, en verdad, vos agarras el mapita y decís, bueno, voy por aquí, y te dice exactamente dónde podés acampar. Entonces, en verdad, lo único que gastás es en la comida. O sea, no la comida, la gasolina y ese seguro que te dije al principio. Y luego, yo tengo una amiga que vivía con su novio en Adelaida. Entonces, no, perdón. Donde se corre la Fórmula 1. En Melbourne. Y
Y entonces, cuando estaba por llegar, pues me quedé en su casa. Entonces ahí, en las ciudades grandes, no pagué alojamiento. Y en Sydney tenía otro amigo. Entonces, básicamente las 3 ciudades grandes que pasé, no pagué alojamiento. Y entonces, básicamente me hice todo el viaje, pues acampando en lugares de free camping. Y luego otra cosa que existe es campings que no son muy caros, que tienen unos baños perfectos. Entonces tú pagas por una noche, entonces vas alternando entre el free camping y el camping. Pero un camping te cuesta, yo creo que lo más que llegué a pagar fueron, no sé si $10 o $15, una cosa así. Entonces, en verdad está muy bien. Y ahí tienes todo, tienes electricidad, tienes internet generalmente. Y yo aparte hice una parte de Australia que, bueno, yo llegué a Sydney, entonces, a Perth, y entonces puse en mi Instagram, estoy en Perth, no sé qué, y recibo un mensaje de un chico que es un viajero en bicicleta. Entonces me dice, Walter, ¿estás aquí en Perth? Y yo, sí. Yo no lo conocía, nos seguíamos, pero no lo conocía. Y yo también estoy, ¿dónde estás? Entonces le mando la ubicación. Él viene, entonces me dice, ¿por dónde vas a ir? Y le digo, bueno, he visto esta ruta porque es la que había visto con el inglés, que tiene una recta larga como de 100 kilómetros, es como la recta más larga de Australia, una cosa así, o la recta más larga del mundo. Bueno, una cosa así. Y entonces me dice, no, pero yo en bicicleta me metí por los territorios de los aborígenes para llegar a esta montaña que tienen sagrada los aborígenes en el medio de Australia. Y le digo, pero ¿y cómo le hiciste? Pues en la bici. Y entonces fue como, a ver, si este la hizo en bici, pues yo la hago en moto. Total, ¿no? Y entonces se llama Great Central Road, o Great Central Road creo que es, que ellos le llaman que es el Outback, y es toda una carretera larguísima que se mete por territorio aborigen y es todo de tierra y arena y piedra y eso. Ahora estaban tratando como de asfaltarla hace unos años, pero cuando yo la hice todavía era tierra. En mi Instagram puedes ver alguna foto y hay muchas partes que es una carretera larguísima de tierra roja, donde van camiones también, que le llaman los track train, porque son gigantes, miden como 4 vagones, es una burrada. Y entonces hice esa carretera, llegué a Uluru, que es la montaña esa, y ahí en el medio en Perth había ido a ver una mina de estas que excavan, que es gigante, y entonces había unos chicos que estaban en moto, una pareja ella era suiza y los dos suizos, y entonces estaban haciendo la misma carretera que yo, y entonces no íbamos juntos, pero nos fuimos cruzando, y cuando llegamos al Uluru, pues me dijeron, no, hemos visto en el mapa que hay un camping que queda en las dunas y se ve todo, no sé qué. Y entonces fuimos con las motos, pero claro, era un arenal que la moto se enterraba directamente. Entonces entre los 3 subimos nuestras motos ahí arriba y eso era gratis. Y es un lugar espectacular, de verdad, porque amaneces y ves la montaña y es espectacular. Y es gratis. Lo único que te tienes que hacer es llevar la comida y ya está. De todo eso, Walter, hay fotografías, entiendo. Sí, claro. Sí, en Instagram también. Espectaculares. Sí. A ver, es que hay igual yo no hago muchas fotos de paisaje solo, porque no considero que siendo fotógrafo es muy difícil hacer una buena foto de un paisaje que te deja así como con la boca abierta, pero sí me he hecho selfies obviamente en el lugar, porque claro, sobre todo ese el que digo de ese camping que era gratis, después de pasar 2 dunas, era espectacular, entonces es obvio. Tengo varias fotos en ese lugar porque realmente es impresionante. Pero sí, y después de Australia envié la moto a Chile, que tampoco es tan cara enviar la moto, o por lo menos no era. La pandemia cambió un poco, pero me costó creo que $1,000 más o menos enviar la moto desde Australia a Chile. No es tanto, para lo que cuesta un envío no es mucho. Y más por esa distancia. El cruce de Colombia a Panamá o de Panamá a Colombia es casi el mismo precio y es 30 minutos de vuelo, o 1 hora.
¿cómo te planteabas el día a día? ¿Tú tenías ya programada una ruta o tú simplemente arrancabas esa Royal Enfield Classic y decías, bueno, pues tiro hacia el sur, hacia el norte, hacia el este y cuando me canse paro o hasta donde llegue he llegado? ¿Cómo era ese día a día tuyo? Bueno, trataba de no tener que hacer muchos kilómetros por día. La primera parte del viaje fue un poco más compleja porque me había puesto el límite esto de los 6 meses. Yo salí en mayo, entonces era como hasta octubre, noviembre como tarde. En octubre terminé yo ahí. Entonces sí tenía que hacer, para hacer esos 22.000 kilómetros más o menos que hice, tenía que hacer unos 135 kilómetros, me había dado la cuenta, por día. Pero claro, yo no hago ruta todos los días. Yo, por ejemplo, me quedé 10 días en Estambul y así en varios lugares que me gustaban y me quedaba. Entonces esos días los tienes que recuperar. Pero en Rusia es fácil recuperarlos porque una vez que empiezas a agarrar la parte de Siberia, eso es todo recto y no hay mucho, la verdad. Entonces, nada, ahí es donde recuperé bastante tiempo que había perdido atrás. Y el día a día no me lo planteaba así como voy a hacer tantos kilómetros. Yo veía lo que dice el Bambi, agarras el teléfono. Yo solo uso de GPS, no tengo GPS en la moto. Entonces me había bajado Google Maps, Maps.me, que es gratis. Y entonces veía más o menos a dónde quería llegar, si había algo que quería ver o algún lugar que me habían comentado que estaba bueno. Y entonces decía, bueno, este lugar son 100 kilómetros. Y entonces preguntaba cómo estaba la carretera, pues entonces sí calculas, ¿no? Si la carretera vas a hacer 20 kilómetros por hora, pues, pero si lo vas a hacer en 10 minutos, digamos, por exagerar, o en una hora, nada, te levantas con la calma, desayunas, armas la moto y sales. Las únicas partes que así como que planifiqué por el día, digamos, fue una parte en Rusia, porque un amigo que viajó también me dijo, en este lugar, en no sé qué año, mataron a 2 moteros, entonces los moteros rusos no paran por ahí porque es peligroso, bla, bla, bla. Y entonces lo que hice ese día fue el que más kilómetros hice, que fueron 790. Me lo acuerdo porque lo tengo anotado. Pero en general trataba de no hacer más de 250 y si el lugar me gustaba, pues me quedaba. 250 en mi moto pueden ser... Yo iba a 80 más o menos, 80, 90. Pero hay partes, sobre todo, la parte más complicada con mi moto es, tiene potencia, pero no tanta. Entonces, en la altura pierde mucho. Entonces, ahí es donde más sufría. Entonces, por ejemplo, una parte en montaña de curvas, la moto iba como, coño, me metiste ahí en un lío. Entonces, realmente, algo que tal vez, si fuese en el llano, digamos, o a nivel del mar, lo haces en, no sé, en 1 hora, pues aquí tardaba 2. Entonces, como que va más lento y también paras más, porque hay más lugares espectaculares. Lo que hablaban al principio, lo de la... ¿Cómo es? Cuando agarras una autopista. Trato de evitarlo porque es aburridísimo. Pero hay partes en que las tienes que hacer sí o sí porque no te queda otra alternativa. Entonces, no planificaba tanto. Lo que sí hacía es que si podía y conseguía lugares como baratos para dormir, prefería eso, entonces dejaba la moto, podía dejar todas las cosas e irme a dar vueltas a hacer fotos. Eso. Pero nada más. Hablando de la fotografía, me gustaría que nos contaras dónde podíamos ver, o en tus redes sociales y demás, dónde podemos ver esas fotografías, porque ya tengo yo curiosidad por verlas desde tu punto de vista. Vale, bueno, ahí tengo 2 páginas web. Una que es walterastrada.com y esa básicamente muestra lo que yo hacía antes del viaje, que trabajaba en prensa y hacía proyectos. Y luego la del viaje es WA
de journey.com, pero que también se puede entrar a partir de la otra que dije al principio, que presionas hay una foto con una moto, la presionas y te lleva a la otra página. Y luego lo más fácil en verdad es Instagram, que es Walter Astrada, y ahí tengo un Linktree de esos que presionas y te baja. Y ahí hay varias fotos, hay varias cosas. Hay fotos del viaje, hay propagandas de talleres de fotos que voy dando o que doy. O sea, básicamente Instagram para mí es más... No subo algunas cosas del viaje, subí algunas cosas del viaje, pero también lo utilizaba como plataforma de informar que iba a hacer un taller en algún lugar. Entonces van a ver que hay una mezcla de eso. Vamos a ir recortando. Vale. Walter Astrada, para ir recortando este episodio, la pregunta del millón. ¿Qué tal te lo has pasado, chaval? Súper bien, la verdad. Sí. No me arrepiento ni nada, ni un minuto. Mirá que he tenido momentos así que decís, ¿quién me mandó a...? ¿No? Sobre todo cuando, claro, tienes algún problema en la moto grave, como al principio del viaje rompí el motor con una piedra, se me metió en la cadena y me rompió el motor. Estaba en Tayikistán y estaba en el medio de la nada. Entonces, en esos momentos son los que dicen, ¿para qué? ¿Por qué me metí a hacer esto, ¿verdad? Pero nada, siempre aparece alguien que te echa una mano. Aparecen unos chicos con unas camionetas y 24 horas después de estar tirado en el medio de la nada, en el medio del Pamir, estaba en Osh, en otro país, en un taller que había estado antes haciéndole mantenimiento a la moto, y ahí llego con la moto, el chico, el mecánico, me dice, ¿qué pasó? Y yo, no sé, empezó a perder aceite por todos lados, ¿no? Y entonces destapo una parte y vemos el agujero ahí atrás. Entonces yo digo, acá se me acabó el viaje, ya está. Y dicen, no te preocupes, aquí soldamos todo el tiempo. Y entonces tuve que bajar el motor, lo llevamos a un lugar, lo soldaron, y ahí sí tuve que estar como 10 días esperando una pieza, porque al soldarlo mi piñón que tenía era mucho más grande que el hueco que había quedado. Entonces tuve que esperar un piñón más chiquito. El original, en verdad, yo le había puesto uno más grande como para después ser más relajado, y al final le tuve que poner uno más pequeño. Y ya, básicamente son esos momentos que decís, ¿por qué me metí en esto? Que no han sido tantos, pero han sido, claro, suficientes como para recriminártelo, pero en verdad, nada, eso es parte del viaje, entonces no pasa nada. Al final, yo cuando tuve la rotura esa en el motor con la piedra, escribí un post que se llamaba 14% y contando, porque en verdad desde que había salido del viaje hasta que rompí el motor, estuve reparando el motor 14% de mi tiempo que estaba viajando, que es un montón. Pero si lo cuentas en 9 años y medio, ahora no sé, será el 0,010% del tiempo. Entonces, en verdad, esos momentos que a veces pueden ser como el 100% y me quedo sin viaje, cuando viajas sin tiempo, digamos, en verdad es solucionarlo y seguir. At the end of the day, another stiff drink in a dark room. I don't wanna think, can I be numb to you? Yo tengo una frase muy conocida en el podcast que se llama el por culpa de o gracias a. Nunca se sabe si algo que te ocurre para mal resulta que te obliga a hacer algo bueno o a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando mi cansino y compañero Antonio me dice, no, porque la moto tiene poca autonomía, porque 360 kilómetros son pocos. Y bueno, pues a lo mejor esos 360 kilómetros son buenos para que tú estires las piernas, para que hagas pipí, para que te tomes un café o para que te encuentres con alguien que a lo mejor te da una conversación, una charla, que en esos 300 y pico de kilómetros más que te encantaría tener, pues no lo harías.
Entonces, como yo suelo decir, por culpa de o gracias a, todo lo que ocurre no es malo del todo o no es bueno del todo. Eso es. Querido Walter, yo desde aquí mandarte un saludo, agradecerte que hayas pasado por el espacio de Estado Civil Motero, desearte que tengas mucha suerte en tu siguiente andadura y estaremos pendientes a ver si cambias esa Royal Enfield que tantas alegrías y porcentajes te ha dado para seguir creando contenido y veremos qué más nos trae tu vida motera. Vale, gracias por la invitación y nada, me la pasé muy bien hablando y contando cosas. Yo para despedirme quiero, con tu permiso, Vampi, hacerle amigo de honor aquí del podcast de Estado Civil Motero a Walter, porque la sincronía ha sido muy buena. Tú le has preguntado, ¿qué tal te lo has pasado, Walter? Que es la típica pregunta de ¿cómo te lo has pasado estando aquí en esta charla con nosotros? Y tú has contestado a la típica pregunta del Vampi de cuando alguien hace grandes viajes, siempre hay un momento en que dice, ¿qué coño hago yo aquí? Que no estoy en mi casa o estoy con mi amigo, o estoy con no sé qué. O sea, has respondido a dos grandes preguntas de aquí del podcast. Y bueno, yo para despedirme sí quiero hacer una mención, también con permiso del Vampi, porque que esté Walter, que estés tú aquí hoy en Estado Civil Motero, se lo debemos agradecer a nuestro amigo José Camino, el exiliado que tenemos en Mordor, que fue el primero que tomó el contacto contigo y por circunstancias que bueno no vienen al caso, no podía estar aquí para grabar con el Vampi contigo y bueno, me pidió a mí que hiciera de intermediario y nada, pues agradecerle a José Camino el haberte puesto en contacto con nosotros y que hayas hecho esto posible. Igualmente. Igualmente, chavales. Un saludo. Chao. Chao. Ay, ya por ahí tiene que estar mi mejor becario. ¿Por qué no tienes otro? Espera. Bueno. ¿Y lo que has aprendido, cabeza? ¿Y lo que tú has aprendido? Espera, que no he aprendido todavía ni a poner los auriculares. Espera un segundo. Vale, perfecto. Dime. Has dicho de trabajar, yo no trabajo nunca, tío. Querías decir de hablar. Cuando Raúl termine de hablar. He dicho trabajar. Has dicho trabajar. Cosas de la dislexia, chavalote. Eso, pero vamos, en este caso estaba claro. Sigo trabajando en ello, ¿eh? Sí, ¿no? Sigue. Yo no te quiero adelantar acontecimientos, yo sé cositas ya de Walter. Tú, como no te documentas, pues va a ser difícil que te grabe el sonido de la moto. Luego te contará él por qué. ¿Es así, Walter? Es así, sí. Lo dijo muchas veces, hace tiempo en los podcasts cuando grababa, raro que no saliera él mismo diciendo eso, ¿no? Que tenía mucho éxito dentro de la comunidad gay. Y es que sigue teniendo mucho éxito dentro de la comunidad gay. Vale, pues nada, ya quedamos dentro de un par de semanas para tomar un café. Yo es que tengo que hacer de embajador de aquí del señor Vampi. Vale. Ayer mismamente me fui a tomar a Illescas un café que tiene, ¿lo ves ahí en esa chapa que tiene ahí donde sujeta el micrófono? Hay un logo ahí. Sí. Pues es de un podcaster, amigo nuestro, que se llama Frente al cliente, José frente al cliente.
y fui a llevarle unas pegatinas del podcast Estado Civil Motero y bueno, pues nada, hago yo de funciones de embajador del podcast. Así que nada, iré a... Embajador, repartidor, lo que haga falta. Lo que haga falta, eso.